sesión de esta actividad. En esta ocasión, José Vicente Frausto Valadez nos expone la película El Exorcista. De entrada nos da mucho miedo, pero aquí estamos, ¿verdad? Nos dio miedo nuestra infancia a muchos de nosotros, pero hoy venimos con la intención de analizarla, de verla y de disfrutar un poco más sobre este tema. Les doy la cordial bienvenida a nombre de la Sala de Lectura Eugenio María de Hostos y Bonillas, la Fundación Más Lectura, Un Mundo Mejor y el colectivo Horizontes de Identidad, Ateneo de Zacatecas. Quisiera mencionarles que durante nuestra sesión, ustedes pueden poner su nombre en el chat y con esto se hacen partícipes de la rifa. Alberto Ortiz. En esta ocasión esta es el libro que se estará rifando. Les agradecemos mucho y agradecemos también la espera que tuvieron para el inicio, pero ya estamos aquí. Les quiero platicar un poquito de quién es Vicente Frausto. Vicente Frausto, nace en el año de 1968, año en el que soplaron vientos de campo por protestas estudiantiles a nivel mundial y la tensión política que moldearon a todos. Repleto de estudiantes, académicos y libertad, y marcha junto a más de 100,000 estudiantes desde la Plaza de las Tres Culturas al Zócalo capitalino, con una maleta llena de incertidumbres y miedos. En 1986 llega a la muy noble y leal ciudad de... En el año de 1996 participa en el Ejército de Paz en San Andrés Larrainza, Chiapas. No conoció al subcomandante, ritmo de los acordes de los grupos participantes en el Festival Chiapas. Café Tacuba, Botellita de Jerez, Santa Sabina y podíamos revelarnos, con un concierto sin miedo a la represión. Los años 2001 y 2002 de conocer a quienes le han dotado de amor y cariño. Los años 2001 y 2004 le brindan la maravillosa fortuna de conocer a quienes le han dotado de amor y cariño. Daniela y Camila, que si bien o mal alzan la voz y no permiten la injusticia, libres y rebeldes, propias de ellas mismas, palpitan su corazón con la sangre de quien inició esto, FAO. Su nombre de selva de la gran manada Scout es apasionado del libre pensamiento, de la fraternidad universal y el arte real, de la cultura y las artes. Su adicción al café y a los libros lo llevan a realizar proyectos de promoción y difusión de la lectura. Su libro favorito son todos y tiene el arte de enseñar. También es zacatecano por decreto, licenciado en Derecho y tiene estudios de posgrado, y la película que más miedo le causa es El Exorcista. Pues sin más, queda con ustedes Vicente Frausto. Adelante, Vicente, los micrófonos son tuyos. Gracias, Ari. Por ahí le voy a ceder la palabra a Efraín Gutiérrez, el profesor Efraín Gutiérrez, que es el que va a encargarse de la moderación el día de hoy para que nos dé la dinámica y ya podamos iniciar con la exposición de lleno. Lo siento, se me olvidó esa parte, cierto. Adelante, Efraín, por favor, para que nos digas la dinámica del día de hoy.
Aparte, él va a ser el moderador de la sesión y él va a continuar con la sesión. Adelante, Efraín. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias. Buenas noches a todos, a todas. La dinámica es muy simple, muy sencilla a partir de las recomendaciones, ¿verdad? Que no tome yo la mayoría de la oportunidad para expresar en el discurso algunas alusiones, sino más bien brindar la voz, en primer lugar, a nuestro exponente para que durante 40 minutos se les ponga la temática a partir de su sensibilidad y su enorme cautivación que nos va a mantener a todos muy contentos y aterrorizados, seguramente. Posteriormente a esto, pues brindar la palabra a quien lo solicite y también alentar con los nombres que lo he tomado en cuenta, procurando decir los nombres completos de los participantes, invitándolos a participar. Y posteriormente, pues al final, una buena conclusión por todos y cada uno y la conclusión de conclusiones por nuestro exponente el día de hoy. Si alguna sugerencia me brindan, con mucho gusto la tomaré. Eso es todo. Muy bien, pues muchas gracias. En este momento voy a encender mi cámara. Y bueno, es una cuestión dice, me da un asunto de fe. Le comentaba a Lupita tras bambalinas, quiero hacer una antesala, de que a ver si no sucedían cosas extrañas, porque esta película está plagada de situaciones y coincidencias entre lo bueno y lo malo, entonces parece ser que hasta acá nos está afectando, ¿no? Así como en aquellos entonces que se incendió el estudio y de repente se velaban los rollos, creo que ahora también aquí en esta exposición nos está sucediendo. Pero bueno, nada que no se pueda corregir y todo queda bajo control. Pues yo agradezco la atención a todos ustedes por darme la oportunidad de compartir con ustedes uno de los libros que mayor miedo me ha causado, me ha aterrorizado de por vida, tan así que es una película que estando solo no la puedo ver. Necesito de estar con alguien para poder verla, empezarla y ya terminarla. Pero bien, voy a compartir una pantalla para entrar de lleno a lo que sería la exposición del día de hoy. Y con esto ustedes me dicen, nada más por favor que me expresen a alguien por ahí, si ya se ve la pantalla. Sí, ya se ve. Ok, la estoy haciendo en presentación para que ya nos quede hecha. Esta película del Exorcista, quiero comentarles, yo la vi cuando tenía aproximadamente 6, 7 años, en aquel entonces Distrito Federal, en el Cine Hipódromo, que está ahí en Tacubaya, allí en Avenida Revolución, y prácticamente donde se junta con Patriotismo, y entré de cachirul porque afortunadamente siendo el más pequeño de mi familia, para que mis hermanas pudieran salir con sus novios, pues yo tenían que llevar al chaperón, y ese era yo. Nada más que en esa ocasión me tocó ir al estreno del Exorcista a una función de las 10 de la noche, y pues ya se imaginarán el miedo que me causó. Entonces vamos a comenzar. Esta es la portada del libro del Exorcista, de William Peter Blatty. Esta portada es de 1974, una vez que ya se había publicado en Estados Unidos y en otros lugares, y también una vez que había salido la película. Precisamente el actor que está al fondo en la pintura ya es uno de los que participa dentro de la película. Voy a empezar por el autor. ¿Quién es William Peter Blatty? Es un escritor estadounidense que nace el 7 de enero de 1928 en Nueva York, en Estados Unidos, y muere el 12 de enero del 2017 en Bethesda, Estados Unidos. Autor de la novela El Exorcista y del posterior guión cinematográfico de la película del mismo nombre, ganador de un Oscar al mejor guión adaptado. Aquí quiero comentarles, hacer un paréntesis, que considero el éxito de esta película, en base a que el mismo autor del libro
quien escribe el libro es el que adapta el guión, el que lo adecua y que entonces refleja exactamente, ya lo iremos viendo paso a paso, cómo la novela se traslada al guión literario sin perder la dinámica ni los personajes ni esa parte en donde cada detalle fue cuidado. Creo que este es el éxito de esta película, no menospreciando las demás, pero que sin duda no tuvieron al guionista como parte de quien fue el escritor de la novela. Estudió con los jesuitas, a quienes admiraba. Esto se refleja en su novela El Exorcista, donde los personajes principales son jesuitas. Comenzó a escribir El Exorcista en la década de 1950 tras leer sobre un caso real de posesión satánica que aquejó a un joven de 14 años de Maryland a principios de la década de 1940. Beatty quedó tan intrigado con el fenómeno paranormal que investigó todo lo relacionado sobre este. Datos de vital importancia para el desarrollo de la exposición. Posesión demoníaca. Según la creencia religiosa, una persona es víctima de una posesión demoníaca, está endemoniada o simplemente está poseída cuando un espíritu maligno tomaría el control del cuerpo, expresando signos O no prendan ninguna, porque al apagarlas, quién sabe qué es lo que sienten. Insisto, esto está endiablado. Estábamos en la presentación, algunas cuestiones no sé si son detalles técnicos o realmente por aquí haya mano negra. Estábamos platicando. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, te escuchas bien. Ok. Estábamos en el ritual del exorcismo, que consiste en la repetición continua de oraciones y órdenes de expulsión y el uso de objetos que pueden repeler el espíritu inmundo, tales como crucifijos, agua bendita, reliquias, entre otros. El exorcismo en la teología católica halla su base en los textos evangélicos donde se narran las liberaciones y expulsiones de demonios que realizó Jesús. Desde el punto de vista religioso, la crítica apunta no a la falta de efectividad del tablero Ouija, sino precisamente a su efecto. Según algunas corrientes religiosas, jugar al tablero Ouija equivale a dar paso a entidades sobrenaturales malignas del más allá, que pueden causar daños a los jugadores. La postura católica oficial es que más allá de los efectos peligrosos de esta y otras prácticas, como el espiritismo, la adivinación o la hechicería, las mismas son contrarias al respeto que se debe tener a Dios, porque encierran la voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a los que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Esa es la Ouija. Otro dato importante para el desarrollo de esta exposición: la Compañía de Jesús, cuyos miembros son comúnmente conocidos como jesuitas, es una orden religiosa de clérigos regulares de la Iglesia Católica fundada en 1534 por el español Ignacio de Loyola. San Ignacio no solamente cambia su vida y se dedica a Dios, sino que adquiere la gracia para el entendimiento y la sabiduría con la que se debe de enfrentar al demonio. Los jesuitas. Psiquiatría y posesión demoníaca. En diferentes épocas se tenía la fuerte creencia de que los signos de enfermedades mentales y trastornos mentales se relacionaban con posesiones demoníacas, debido a la falta del conocimiento y estudios sobre los padecimientos. Las personas explicaban los fenómenos que no conocían a través de la intervención de un demonio. Sin embargo, hoy en día se cuenta con la información suficiente para saber que muchas de las conductas consideradas como posesiones demoníacas pueden ser causadas por enfermedades mentales como dermografismo, que es la que aparecen símbolos, aparecen signos en el cuerpo, escrituras dentro del cuerpo, esquizofrenia, sugestión, efecto placebo, síndrome de Tourette,
epilepsia, etc. Esa es la psiquiatría contra la posesión demoníaca. Ya les comentaba que esta portada es del libro de 1974. El exorcista. Vamos de lleno. Aunque este título puede ser más conocido por su adaptación cinematográfica, el libro es una excelente lectura para los amantes de este género, sin importar si han visto o no la película o lo que siguió. Fue publicada por primera vez en 1971. La novela se inspiró en un caso de posesión demoníaca y exorcismo de 1949 que Blatty escuchó cuando era un estudiante en la clase de 1950 en la Universidad de Georgetown. El exorcista es una de las novelas más controvertidas jamás escritas y se convirtió en un fenómeno literario. El género. Cuando se habla de géneros literarios, se podría considerar a esta novela clásica de horror o terror. Es un relato que utiliza las emociones humanas para brindarle al lector una experiencia única mientras lo lleva a través de la historia de sus protagonistas. La manera en que se tocan los temas religiosos es magistral y el suspenso que se genera hasta el desenlace lo convierten en una excelente lectura. El narrador y los personajes. El narrador es erudito y se encarga de relatar todo lo que sucede en tercera persona desde el prólogo hasta el final. Se trata de una narración sin excesiva atención al detalle, lo que hace que el ritmo de la lectura se mantenga inalterado y el lector se sienta atrapado hasta el desenlace. Si bien hay varios personajes en la novela, muy pocos se desarrollan o son explorados en profundidad. Algunos están de relleno, pero funcionan. ¿Quién es el...? Se podría decir que esta niña, Regan MacNeil, es la personaje principal, sin embargo, no es así. No se ve mucho de la niña de 12 años antes de que comience la posesión. Luego de jugar con la ouija, esta niña pasa a ser poseída. El padre de Demian Carras, sacerdote jesuita y psiquiatra que está dudando de su fe en Dios, el verdadero protagonista de la historia. El encargado de realizar el exorcismo sobre Regan es una persona bastante amable, aunque muy astuto. Ayuda a Chris y a Regan, aunque el padre Carras no cree que haya mal en el mundo. Ergo, no cree en los demonios. Intentará descartar todo el espectro médico que podría estar afectando a Regan, ya que él, además de ser cura, es psiquiatra. Realizaría varias pruebas médicas caseras en Regan, pero a poco cada una será descartada, agotando las posibilidades médicas y teniendo que finalmente aceptar la posesión y la propia existencia de los demonios. El padre Lancaster Merrin. Este sacerdote jesuita es mucho mayor que Carras y habiendo hecho vida religiosa en África, tiene amplia experiencia como exorcista. Tiene una premonición estando en un sitio arqueológico. El cardenal le pide que ayude al padre Carras en el caso de Regan. Chrissy MacNeil, madre de Regan y actriz que se encuentra en un momento difícil de su carrera cuando su hija comienza a comportarse de manera extraña. Debe hacer todo bajo su poder para ayudar a su pequeña. Al inicio de la historia se encuentra terminando sus últimas escenas de la nueva película dirigida por su amigo Burke Dennings. Cuando todo comienza, Chris cree que se trata de su propia hija comportándose mal para llamar la atención y además esta parte está bien representada, es decir, ella trata de encontrar una razón lógica a todo lo que pasa para así ayudar a su hija, a la cual quiere mucho. El amor de una madre hacia la hija. El detective Kinderman. El detective que tomará las riendas de la investigación policial sobre cierto hecho que ocurre literalmente en la vereda de la casa de los MacNeil. La trama de la investigación policial dará algunas directivas sobre qué pudo haber ocurrido con Regan, pero no es la principal, es algo totalmente secundario. Ayuda a desarrollar otro personaje secundario, pero no es lo más importante de la historia. Ojo, aquí estamos teniendo ya dos vertientes en la historia. La primera, que es la cuestión de la posesión demoníaca de Regan, y otra, un asesinato que se suscita al director
de cine que le está ofreciendo la película, el protagónico, a la mamá de Regan, y que bueno, ahí empiezan a desarrollarse las tramas, y que muy bien llevada por Blighty, ¿sí? la refleja en El Exorcista. Los personajes en el desarrollo de la trama: Willie y Carl Ekstrom, una pareja mayor que dirige la casa, y Sharon Spencer, que es la institutriz de Regan y secretaria social de Chris. Si bien son personajes realistas, estos son más importantes para la trama que para la temática de la novela. Los tres proporcionan testigos objetivos de los signos de posesión. Además, Carl es el principal sospechoso del asesinato de Burke Denning, lo que aleja la atención de uno más. Es decir, estos personajes, todos y cada uno, Blighty los empieza a manejar desde una manera en la cual se van interrelacionando las historias, las dos líneas que lleva la policíaca y la cuestión de la posesión, y que viene una tercera trama, que es la cuestión de la situación médica, porque también la mamá, como agnóstica, de repente empieza a buscar la lógica y quiere encontrar un sentido médico a lo que le está pasando a la hija. Entonces, cada personaje en una situación, aunque sea esporádica, es determinante para el desarrollo de la trama de la novela. Relación título-contenido. El título es sencillo y hace referencia al cargo entregado por la Iglesia Católica a aquellos sacerdotes especialistas en expulsar demonios en posesiones. Para muchos, el significado de exorcismo, de posesión demoníaca y enfrentarlos es tener padres religiosos católicos que están especializados en esto. Recordemos que estos son aspectos católicos, pero también el exorcismo o la expulsión de demonios o de entes paranormales se da en todas las religiones y en muchas culturas, desde África hasta los países de Occidente, en los cuales no se tiene mucha creencia en esto, pero que sin embargo, ¿sí?, llega el momento en que se apela a ese tipo de alternativas para en caso de que una persona haya rechazado todos los aspectos lógicos y de la razón. Vamos a entrar en una pequeña sinopsis. Después de terminar una excavación arqueológica en la antigua Nínive, el sacerdote jesuita Lancaster Merrin se prepara para abandonar Irak y regresar a los Estados Unidos. Una extraña premonición, sin embargo, llena al anciano sacerdote mientras revisa los artefactos recogidos recientemente y descubre un amuleto de la cabeza de Pazuzu, un demonio de la enfermedad y la enfermedad. Merrin se va a casa con la congelada convicción de que pronto enfrentará a un antiguo enemigo. Esta imagen que se ve de trasfondo tiene atrás la imagen del demonio en Irak, una situación donde él siente que algo va a suceder. Mientras tanto, en Washington, D.C., la estrella de cine y madre divorciada recientemente, Chris McNeil, ha alquilado una casa al otro lado de la calle de la Universidad de Georgetown, donde actúa en una película. Mientras se acuesta en la cama preparando sus líneas para el día siguiente, escucha extraños sonidos en algún lugar de la casa. Pronto ocurren otros eventos extraños. El más grave es el cambio de personalidad de su hija. Posteriormente, de encontrar una tabla Ouija en el sótano de la casa, la niña de 12 años se ha puesto en contacto con un compañero de juego llamado Capitán Howdy, quien ahora la abusa físicamente. Las pruebas médicas son inútiles para explicar el comportamiento violento emergente de Regan, y su madre sigue sin estar convencida de las especulaciones psiquiátricas. Sabe que la cosa en la habitación de su hija no es Regan. Lo que ninguna de las dos sabe es que ese capitán no es más que un demonio que está ganando terreno para controlar el cuerpo de la pequeña. El comportamiento de Regan empeora y se vuelve violenta. Hay ruidos extraños saliendo de su habitación que pareciera siempre estar más fría que el resto de la casa, y los muebles cambian constantemente de posición. Aunque Chris quiere darle una explicación lógica a lo que sucede, llamando primero a doctores. Cuando esto no le puede dar una respuesta al comportamiento de Regan, se pone en contacto con el padre Carras, joven sacerdote jesuita que también es psiquiatra, y pide un exorcismo. La presencia del padre Carras empeora las circunstancias y Regan pronto comienza a levitar y hablar en lenguas, y a pesar de sus dudas de fe, Carras concluye que algo extraño debe estar pasando. Por eso se dirige al cardenal local para pedirle asistencia.
con este caso, ya que él nunca ha tenido una experiencia con este tipo de procedimientos. Además, el padre Carras ya estaba dudando de su aspecto de la fe. Por ahí recientemente también había perdido a su madre y eso mismo lo estaba llevando a conflictuarse sobre la existencia de Dios y de si realmente el camino que había elegido como sacerdote tenía que continuar. La psiquiatría era una parte de él donde se refugiaba para poder darle explicación a muchos de los acontecimientos que la religión daba por hechos. El cardenal le pide al recién llegado padre Merrin que asista a su colega en el caso de Reagan, tomando muy en serio su premonición, sabe que es probable que esta sea una situación de vida o muerte para él. Ambos sacerdotes comienzan a trabajar en el exorcismo de la pequeña, pero el demonio que la ha poseído es extremadamente poderoso. El proceso tarda muchas horas y en medio de esto, el padre Merrin sufre un ataque cardíaco tras enfrentarse al demonio que se apoderó de la niña. Ahora, el inexperto padre Carras debe terminar el trabajo por sí solo. Dadas sus dudas, Carras hace un sacrificio para tratar de salvar la vida de la pequeña y le dice al demonio que él se ofrece a cambio de que deje a la niña en paz. El demonio lo posee y Carras salta desde la ventana de la habitación hacia una muerte segura, esperando que el demonio se vaya con él para siempre. Los temas centrales y abiertos en El Exorcista libro es de cómo y cuál es la naturaleza del hombre, cómo se explica la existencia del mal y cómo se puede conciliar con la existencia de un Dios benigno. La novela muestra un movimiento desde el problema del mal, tanto sobrenatural como humano, hasta una afirmación de fe y amor por parte de San Pablo. Esta obra literaria está descrita en una manera en la que el lector se sentirá absolutamente atrapado por la historia y le será difícil dejar de leer. La narración es ideal para que la atención se centre en la trama y no en la excesiva atención a detalles que puedan distraer al lector lo que sucede a los personajes. Es una joya del género de terror que juega con los miedos para llegar a lo más profundo de las emociones humanas. Debo mencionar que me sorprendió un poco todo el tema médico de la novela. El tema médico de la novela. No es que esté detallado al extremo como en otros libros que tratan temas parecidos, sino hay muchas explicaciones sobre enfermedades mentales, síntomas y demás, pero no tan al detalle y sobre todo no lo cuentan de una forma aburrida. Otro aspecto parecido, pero que no toma tanto protagonismo en el libro, es la línea de investigación policial por cierto hecho ocurrida cerca de la casa de Chris. Nuevamente toma mucho el foco de la historia, pero no tanto como la supuesta enfermedad mental de Reagan. Ambas líneas argumentales me gustaron mucho, ya que, más allá de tomar el primer plano de la historia y dejando de lado un poco la investigación religiosa paranormal, aportan mucho no solo desde lo argumental, sencillamente lo hacen bien. Todo el ambiente que se va construyendo en un principio claramente anuncia lo peor. Poco a poco, luego una vez que todo se ha establecido, siguen presentándose escenas cada vez mejores. En cuanto al terror, lo más importante y reconocido del libro es algo que está bien hecho. La obra de Blatty fue la que popularizó este subgénero de terror, llevando a escena el ahora clásico recurso de la ouija como elemento disparador de la trama, ya que antes esta pequeña tabla no era tan conocida. De igual forma, otros elementos como la actividad paranormal o la fuerte asociación entre el número 666 y el diablo surgieron de la semilla que plantó esta obra, el famoso número de la bestia. También me gustó que utilizara la religión como objeto de terror, o mejor dicho, el productor del terror. Para la época en que se publicó, la población occidental tenía un alto porcentaje de personas creyentes a comparación de hoy en día. Así que este libro causó una enorme controversia. Fue tachada de satánica por la Iglesia e incluso en muchos países fue censurada. La conclusión que yo podría darle a la obra
¿sí? Es que tiene un buen protagonista, está bien trabajado y modificado, construido por la situación y no al revés. Excelente forma de narrar todo lo ocurrido, realmente logra que te intereses por todas las opciones y teorías que se barajan para explicar lo sucedido. Gran inicio de la novela, se centra un ambiente tétrico y oscuro en pocas páginas. Buenos personajes secundarios cumplen su función y en el mejor de los casos, como Kinderman, agregan mucho realismo. Muchas escenas o descripciones son tétricas y bastante crudas sin necesidad de exagerar. Se nota que cada una tuvo una buena preparación y no fueron puestas de la nada o de forma forzada. Hasta ahí estoy terminando de exponer lo que es la novela, el libro, El Exorcista, el libro. Como les digo, la trama principal, todo lo que es la historia, entre los personajes que brincan en esas tres líneas que se dan de una manera lateral y luego de repente convergen y de repente se separan, ¿sí? En el aspecto de lo que fue la psiquiatría o los estudios médicos, la cuestión religiosa paranormal y la investigación policíaca. Cada uno de esos personajes fueron embonando de manera tal y clara para darle ese realismo, esos diálogos, porque realmente llega el momento en que los diálogos te hacen interactuar con todos los personajes y que de repente pareciera que uno brinca al protagonismo, sin embargo, de repente se diluye. Pero para mí es una de las mejores novelas de terror que hay. En su tiempo, yo primero vi la película, posteriormente leí el libro, pero esto prácticamente fue en la preparatoria, y les voy a confesar, el libro, aparte de que tiene muchas las escenas descriptivas y son muy tétricas, y mi caso personal, que a veces lo leía en las noches, no me causó tanto miedo como la película. Cuando lleva la pantalla de la novela, Blatty decide adaptar el guión y que luego busca a su tocayo William Friedkin, para que hagan la película, fue una situación donde detallaron, donde le dio ese punto exacto a todas y cada una de las escenas que hizo en la novela, que desarrolló en la novela, que las compactó y que nunca perdió la esencia de ningún personaje. Por eso les digo, tal vez este es el éxito de la novela película del Exorcista, de que el mismo autor fue el mismo guionista. Blatty fue guionista primero, humorista, fue de humor, hizo guiones humorísticos. Luego regresó a la novela y acabó por aterrizar, que incluso fue ganador del Oscar a la mejor adaptación de guión en 1973 por su película El Exorcista. Entonces, digo, para mí, la novela tiene una carga literaria fuerte en el género o subgénero del terror. Marcó los parámetros para desarrollar posteriormente esas líneas de aprendizaje en cuanto a los demás para escribir acerca del terror. La película, vamos a pasar a The Exorcist, que sería El Exorcista. Por increíble que parezca, a casi 50 años de su estreno, El Exorcista 1973 continúa ostentando el título de la mejor película de terror en la historia. No se puede negar el esmero, el atrevimiento y la innovación que dicho filme presentó en su época. Después de todo, esta fue la obra que marcó un antes y un después en el cine del género. Además, claro, de establecer ciertas pautas en las cintas de exorcismos. ¿A qué nos referimos con esto? A que fue con El Exorcista que el género de posesiones demoníacas quedó establecido completamente, es decir, después de esta obra dirigida por William Friedkin y basada en la novela homónima de William Peter Blatty, se consumó y se volvió casi una regla todo lo acontecido en esta historia. En pocas palabras, El Exorcista es a las cintas de posesiones lo que La Noche de los Muertos Vivientes de 1968 a los zombies. El mal contra el mal. Tanto Friedkin como Blatty fueron dos hombres que no temieron al escarnio de la sociedad ni del creador, pues con esta película, por supuesto también la novela, desafiaron una moral religiosa, pero también clínica, en la que dejaron en claro que el diablo, al menos en el cine, existe, y a veces él gana sobre Cristo.
pues si bien el término de la película, la joven Regan, Linda Blair, que aquí ya empiezan los personajes que son los actores de la película, como Linda Blair, no voy a entrar ya tanto porque ya vimos quién fue Regan McNeil, ¿sí? Sino que Linda Blair se libera del demonio. No olvidemos que en su camino, el buen capitán Howdy, como se hacía llamar el ser maligno, se llevó a 3 hombres entre sus pezuñas. ¿Quiénes fueron esos 3 hombres? Para ubicarlos inmediatamente, pues en primer lugar fue el director, que era prácticamente el jefe de su mamá. Se llevó en patas también a lo que fue el padre Carras al final del exorcismo y al padre Merrin cuando lo enfrenta en el momento que está desarrollando el exorcismo y que ¡pum!, le da un infarto. Asimismo, la película desde un principio nos deja en claro que lo que en ella veremos es una lucha entre los débiles y las moribundas fuerzas del bien encarnadas en la figura del padre Lancaster Merrin, Max von Sydow, y una maldad sedienta de venganza que ahora regresa para dar una última batalla. Claro está que dicha imagen se ve reflejada en uno de los mejores fotogramas que resume prácticamente toda la cinta, y es aquel en el que se nos muestra a manera de premonición los terribles hechos que sucederán más adelante al mirar a Merrin frente a Pazuzu, rey de los demonios del viento. La profanación de Cristo y el sexo como tortura. Si aún hoy en día el acto de la masturbación continúa siendo tabú entre muchos sectores de la sociedad, nada más profundo que usar nada más profano que usar un crucifijo como medio de placer y tortura, al entrar y salir de una vagina sangrante. Si bien la Iglesia siempre ha visto el acto sexual como algo malo cuando se practica de forma premarital e incluso como un hecho antinatural cuando se ejerce entre personas del mismo sexo, ¿qué se podría decir del diablo usando la figura de aquel que lo despojó del paraíso para masturbarse? La vejación de la niñez es otro aspecto. Si no fuera poco el hecho de mirar a un ser rebajado a más no poder, la imagen de un niño obligado a esto es mucho más difícil de presenciar. Aquí que Friedkin y Beatty no se tientan o se tientan el corazón para dejar que Regan quede totalmente socavada ante su familia y ella misma. No solo tenemos el desgaste físico que ella recibe durante el exorcismo, sino la vergüenza de verse humillada ante su madre, Chris McNeil, Helen Burstyn, que es otra de la actriz que personifica a la madre, y sus amigos, quienes por supuesto, al interpretar ella una famosa actriz, representa parte de la crème de la sociedad. El diablo oculto entre la fantasía y la realidad. La película, como casi todas en su campo, nos plantean 2 posibilidades. Regan está enferma mentalmente, ergo, la respuesta la tiene la medicina y la psiquiatría, o bien Regan está poseída, así la solución está en el exorcismo. Merrin y la última batalla. Una vez que el padre y psiquiatra Demian Carras agota todos los medios que su profesión le permiten, y luego de haber sido bañado en vómito verde y estar dentro de una inexplicable gélida habitación, convence a sus superiores de realizar un exorcismo, por lo que envían al mejor, el padre Lancaster Merrin. Aunque, déjame quito aquí esta ventana que me estorba, un momentito. Aunque viejo, Merrin resulta ser todo un feroz guerrero contra las fuerzas del mal. No obstante, todavía le queda una última batalla que enfrentar contra un antiguo rival que se oculta bajo la piel de Regan. Con este personaje no solo tenemos otra de las pautas que el exorcista dejó, la cual es la figura del sacerdote anciano y sabio, sino uno de los mejores enfrentamientos que el cine ha visto entre Dios y el diablo. Si ustedes han visto la película, si ustedes ya la vieron, y cuando llega el momento decisivo en el que se está ya practicando el exorcismo como tal, aquí se ve la cuestión de las fuerzas, el choque entre el bien y el mal, ese tira y afloja entre esa posesión que mantiene a Regan en un estado humano y en un estado demoníaco,
en cómo el mismo demonio, cómo este ser, empieza a tomar formas y empieza a hacer uso de trucos para poder tentar, ahora sí que tentar a los dos jesuitas que están representando el bien. Aquí el padre Merrin se desgasta a grado tal que le da un infarto, pero es sorprendente la forma. En el libro, prácticamente en su última parte, donde ya se da la confrontación, ¿sí? Ahí viene bien explícito y también detallado la forma en que lo confronta y le dice, dime tu nombre, dime quién eres, porque se supone que en el momento del exorcismo, cuando el demonio o cuando el ente expresa el nombre de quien es, en ese momento, ¡pum!, se debilita y es vencido. Entonces, sería muy bueno que en el momento que ustedes tuvieran la oportunidad de leer la novela y de ver la película, puedan ver cómo prácticamente este Blatty fue llevando punto por punto la novela al guión y del guión a las imágenes. Una imagen dice más de 1000 palabras, pero esas 1000 palabras quedaron bien representadas en muchas de las imágenes de la película. De verdad que en el momento, con la poca tecnología que existía en ese momento y que los efectos que se le dieron fueron totalmente en vivo. O sea, no tuvieron que irse a una computadora para hacer efectos posteriores. Ahí ya veremos en determinado momento, con la práctica que interactuemos, la forma de que muchos conocimos de ciertas situaciones que hicieron especial esta película en cuanto a los actores y lo que sucedió. Aunque la inspiración de Max von Sydow, como padre Merrin es prácticamente breve, este termina por ser la pieza clave en la trama, ya que se trata de un experimentado lobo que sabe que su tiempo ha llegado, pero no está dispuesto a irse sin antes dar lo último de él. Además, había dejado en claro mediante una escena al inicio que efectivamente la batalla se decidiría entre Pazuzu y Merrin. Sydow termina por interpretar al arma de Dios en esta batalla. Siendo un hombre totalmente centrado, sabe qué hacer y qué necesita para vencer al mal, por lo que no es de extrañar que cuando llega a casa de Regan no pierda el tiempo en formalidades y comience a preparar a Carras para el fatal exorcismo. A diferencia de Carras, Merrin es un tipo imperturbable, pues ni las maldiciones de Regan, ni el hecho de ver cómo ésta se eleva de la cama o da vuelta a 180 grados su cabeza, lo inmutan, por lo que es capaz de mantener una feroz lucha contra aquel que atormenta a la pobre niña en lo que es un encarnizado duelo de oraciones y maldiciones, donde, como todos sabemos, resulta perdedor, pero cuya muerte sirve de impulso para que su empeño sacrifique su vida para salvar a la niña. El exorcista termina por ser un breve resumen de la lucha entre el bien y el mal, pero también de la sádica pelea entre la ciencia y la creencia, además de convertirse en un prototipo de las películas de posesiones. Es por esto que, independientemente de la ideología del espectador, no se puede negar que Friedkin y Blatty crearon una obra imprescindible en el cine de terror y que seguramente también es insuperable. Entonces, hasta aquí yo voy a dejar la participación de lo que es la película. Carras, que el temblor de sus manos es absolutamente real. Él participó como asesor. Es un padre jesuita que participó y que no era actor, pero que sin embargo tuvo un muy buen desempeño al final. Para acrecentar aún más la sensación de agobio y turbación, entre otros escalofriantes efectos de sonido, se utilizaron potentes zumbidos de abejas y gruñidos de cerdos al filo de la matanza. Mención aparte merece la inquietante e imperecedera banda sonora de Mike Oldfield y su Tubular Bells. Les voy a poner un poquito.
No cabe duda que se pone la piel chinita con esta canción, de verdad, que ahorita aquí con los efectos de luz y sonido, mejor me dio miedo, ya no quiero ver ni la imagen que tengo en la pantalla. Sin embargo, los efectos visuales más espeluznantes de la película, paradójicamente, son los que no se ven. Se trata de imágenes subliminales que duran un instante y apenas captan los ojos, pero sí nítidamente el cerebro. En concreto, un primer plano del rostro del demonio sobre fondo negro y sobre fondo blanco que aparece en dos escenas muy significativas. No se las voy a decir para que ustedes en el momento que vean la película traten de ubicarla. Son flachazos. Incluso ahorita en la imagen que tengo compartida, por ahí se alcanza a ver de manera subliminal ese rostro. Y bien, pues William Friedkin es el director de cine televisivo, productor y guionista estadounidense. En 1971 obtuvo, con 35 años, el premio Oscar por su película The French Connection. A lo largo de su trayectoria ha obtenido además premios y nominaciones en certámenes como los Globos de Oro y festivales como Cannes. Chris McNeil, que es interpretada por Edna Ray Gillespie o Helen Burstyn, es una actriz estadounidense. Su carrera profesional comenzó en la década de 1950. Tuvo 6 nominaciones en los premios Oscar desde el 1971 hasta el año 2000. Entre sus trabajos más conocidos se encuentra la película de terror El Exorcista. El padre Lancaster Mary fue interpretado por Max von Sydow. Fue un actor originalmente sueco y luego francés. Fue uno de los actores más respetados de la industria del cine. Protagonizó e interpretó diversos papeles secundarios en numerosas películas, en muchos países y en un sinfín de lenguas. Falleció a los 90 años el 8 de marzo del 2020. El padre, Demian Carras, fue interpretado por Jason Miller. Fue un actor estadounidense, famoso por su papel del padre Demian Carras en la película El Exorcista. Jason Miller falleció el 13 de mayo del 2001 debido a un paro cardíaco. Regan McNeil, interpretada por la polémica actriz Linda Blair, porque creo que de aquí ya después no fue actriz, con tan solo 14 años compitió junto con 600 niñas más por el papel con el que saltó a la fama mundial en la cinta de terror El Exorcista. La película resultó ser una de las más destacadas de la década de los 70. Su interpretación en esta película le valió la nominación al Oscar a la mejor actriz de reparto y ganó el Globo de Oro a la mejor actriz de reparto en 1974. El detective William Kinderman Lee J. Cobb fue un actor estadounidense. En la década de 1970 volvería al cine con interpretaciones tan memorables como El Exorcista, antes de morir de un infarto al corazón en 1976. Y por fin, y al último, lo que les comentaba de este actor que no era actor y de este padre que se convirtió en asesor, el padre Dyer. William O'Malley es un sacerdote católico y jesuita estadounidense. Además de escritor y actor, se graduó en el Colegio de la Santa Cruz. Ha sido profesor de teología en la Escuela Preparatoria de Fordham, en el Bronx, profesor asociado de la teología de la Universidad de Fordham y especialista en temas de teodicia, moral cristiana y matrimonio. O'Malley es conocido por su interpretación del padre Dyer en la película El Exorcista, de la que fue también asesor técnico. Y bueno, yo con esto estoy dando por terminada mi participación en lo que fue el libro del Exorcista y posteriormente su película del mismo nombre. Los actores, ya no me metí tanto en ellos, en los personajes, pues ya los fui desarrollando durante la plática y la exposición. Al inicio, en la novela, cuando los hice aparecer con el nombre respectivo, ahí aparecieron las fotos en fondo de los actores que fueron los que dieron vida a estos personajes en la película. Y bueno, yo con esto les doy las gracias por haberme permitido esta exposición y le voy a ceder la palabra al profesor hermano Efraín Gutiérrez de la Isla para, en caso de que haya interacción, pueda continuar con la moderación. Gracias.
Definitivamente, realizar una visión comparativa de una película con el esplendor del terror fraguada a partir del relato novelesco y particularmente por el mismo autor, en labios de mi hermano, el licenciado José Vicente Frausto Valadez, se impone una reflexión. Evidentemente, el escenario de la fe, imperturbable en la silueta de cada uno de nosotros, recibe la experiencia con un caudal de luz y de esperanza. Donde está la oscuridad, fluye intermitente la luz. Donde está el terror, brota invariablemente la sensación de serenidad y de alegría. Esa es una percepción redentora que ante tales noticias, seguramente cada quien a partir de esta silueta se reviste, se cobija, se redime. Después de esta extraordinaria exposición, muy consultada, muy informada, muy buscada, de parte de nuestro exponente del día de hoy, pues invitamos a todos ustedes a que participen, establezcan tal vez algún comentario, tal vez un acercamiento con el exponente para construir desde la experiencia cinematográfica elementos que nos permitan acercarnos a la lectura. Uno de los exorcistas, y esto lo comenté previo a este momento, más grandes que ha habido, porque ha habido grandes exorcistas, desde luego, Gabriel Amor ha señalado que él recomienda, bueno, lo dijo mientras vivió, que él recomienda ver la película, porque, aunque es verdad que extrema algunas circunstancias, el impacto seguramente de la fe y otros hechos prevalece en el hombre como una experiencia que fortalece. Y si la película fortalece, no está por demás de escuchar la recomendación también de mi hermano José Vicente. Veámosla, ya con estos avisos. Pero la palabra para ustedes. Vamos a ver. Ignacio Esparza Vázquez, Erika, y ahí va a dar la lista. Bien, ándele maestra Erika, a sus órdenes. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Mi pregunta es, hablaste de esta importancia de que el autor del texto haya sido el guionista, pero me gustaría saber, no sé si tú tengas ese dato, que tanto él como autor participó en los detalles de la película. Por ejemplo, no sé, se me viene a la mente la elección de los actores, porque obviamente él como autor tenía en su mente a los personajes, ¿no? Y no sé si él, por ejemplo, que va como pregunta, si él participó en el casting para elegir al actor
que se pareciera al personaje que finalmente él creó, ¿no? No sé si Linda Blair tiene las facciones del personaje que él maneja en su novela. Y no sé si haya otras participaciones, pero como autor de la obra en la que se inspira la película, que hayan tenido ese cuidado para que fuera tan fiel a su novela. Bien, mira, sí es una fortuna, yo lo sigo diciendo, ¿no? El éxito tanto de la película, bueno, el éxito de la película es que el mismo autor de la novela adaptó el guión y no perdió el detalle de los personajes. Desde que plantea los personajes, si ustedes pueden ver la novela, pueden leerla, se van a dar cuenta de cómo les crea el perfil psicológico y cómo los va llevando dentro de la trama. El sentido, yo por eso decía, no pierdan de vista las 3 líneas que lleva: el sentido médico, el psiquiátrico, el sentido religioso paranormal y el sentido de la investigación policíaca. Ahí van 3 líneas que van convergiendo cada una. Digo, hay personajes que de repente salieron en una parte de la novela y de repente se diluyen, pero que sin embargo enlazan, son ese eslabón en el que enlazan, ¿verdad? A cada una de las historias que se van derivando. Blatty sí participó directamente, incluso en una de las diapositivas. En el fondo está el padre Carras, en este caso el actor, ¿sí? Está Blatty y está William Friedkin platicando con él. Estuvieron muy al pendiente. No sé si el casting lo realizó él mismo, pero sí estuvo muy al pendiente en el rodaje de la película, ¿sí? Estuvo cuidando los detalles. Yo creo que si él no hubiera hecho esa parte, se hubiera perdido, porque si ustedes pudieron ver la forma de cómo llevé la novela, al final la película es prácticamente lo mismo, cosa que no sucede en otras películas, en otras adaptaciones, ¿verdad? Porque de repente preguntamos, ¿y dónde se quedó este actor, este personaje? ¿O dónde quedó este pasaje? Aquí no, aquí fue exactamente igual y participó mucho en la cuestión del rodaje y de la dirección de la película. Gracias. Blanca Esquivel, Danielita Frausto, María Magdalena López, anímense a compartir con nosotros rasgos, emociones de esta charla. Buenas noches, maestro. Buenas noches. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Mi pregunta es, a usted en persona, ¿verdad? Si cuando usted vio la película, dice que siempre ha estado acompañado de alguien. Yo la verdad nunca la he visto, porque yo no soy muy adepta a estar viendo películas de terror. A mí no me gusta. Que les digo, yo voy al cine a divertirme y entretenerme, pero no a estar muriéndome de miedo. A eso no me gusta. Entonces, a mí me gustaría saber cuál fue el momento más, o sea, que usted sintió las imágenes, que le cruzaron la historia, la imagen. ¿Cuál fue el momento más apasionante que usted sintió en lo que es la novela y la película? Ay, apagué el micrófono, perdón. En la novela, la parte final, el desenlace en donde se dan los diálogos entre el padre Merrin y el ente, en donde le descubre el nombre, esa es la parte donde a mí me impacta la novela, ¿sí? La forma de cómo va fluyendo, porque si bien toda la novela está representada por escenas tétricas, oscuras, llega el momento en que como se van derivando las 3 tramas, ¿sí? Como que se pierde el miedo, pero cuando se está dando ya el exorcismo, cuando Merrin y Carras se están enfrentando al demonio
que está dentro de Regan, ¿sí? Es cuando entonces sí se empieza a sentir ese temblorcito, es cuando uno está leyendo y como que de repente levanta la vista para ver si no hay nadie por ahí cerca, ¿sí? Y entonces ya empieza el temblor en las manos y los pies, ¿no? Yo esa novela la leí de noche, les digo, la leí en la preparatoria y la leí de noche. Me ha gustado este tipo de películas, pero sin embargo, no, y de este tipo de novelas, pero sin embargo no he podido aguantarlas solo. En la película, ¿cuál es la escena más fuerte que a mí se me hace? La escena más fuerte es cuando de repente, y es a mí lo que en ese momento me chocó, cuando Regan, ¿sí?, está siendo ya exorcizado, está la persona ahí convulsionándose y demás, y de repente se transforma en la mamá del padre Karras, ¿sí?, en donde hace esa mutación, en donde de repente, de estar todo el demonio y ¡wow!, con todo el ataque, con toda esa agresividad, ¡pum!, se convierte en la madre amorosa del padre Karras y le empieza a tratar de tentarlo, diciéndole que por qué la abandonó, por qué me alejaste, mira, yo te... Y el padre Karras y el otro le dice, no la escuches, no te dejes vencer, sigue. Híjole, ahí esa parte es la que a mí me duele, ¿sí? Es la que a mí me impacta, porque si realmente lo demás, pues ya uno esperaba que realmente las cuestiones de la muerte se derivaran y que ya la posesión se diera como tal. Esas dos partes son las que más a mí me han impactado, tanto de la novela como del libro. Adelante, Judy. Gracias. Bueno, tengo yo, en realidad son dos preguntas. Y la primera es, ¿por qué los jesuitas son los únicos que pueden realizar este tipo de actos, este tipo de exorcismos? Y la otra, no sé si ha visto lo que es la película de Constantine, Constantine, donde hay una escena que él expulsa a un demonio. Es exactamente la misma escena del exorcista, nada más que a diferencia de que él se aviente de la ventana, avienta un espejo. Entonces, ¿qué influencia pudiera tener el exorcista en este tipo de películas? Sigue siendo la misma batalla entre el bien y el mal. Sí, bueno, mira, Nancy, Judy. La primera, los jesuitas no son los únicos que pueden realizar exorcismos, incluso, te digo, esto es en la cuestión católica. Hay un debate muy fuerte, incluso hace poquito, hay una polémica en el Vaticano donde le dicen al que es el responsable, el mero, ¿no?, de los jesuitas, que rectifique, porque él dice que prácticamente el diablo es una interpretación mental de no existencia del diablo, y entonces le dice que rectifique, y sobre las cuestiones del exorcismo y de esa parte. Recordemos que los jesuitas llevan el estudio a la religión, hacen de la ciencia una herramienta para poder también desentrañar las cuestiones de la fe, y ahí viene el choque, ahí viene el impacto. La ciencia contra la creencia. ¿Qué es ese sistema que de repente se contrapone, ¿sí?, ante la fe y la cuestión médica, la psiquiatría como tal? Entonces, los jesuitas representan, por así decirlo, ¿sí?, dentro del catolicismo, el conocimiento y la sabiduría. Ellos van más allá de la ortodoxia, de la fe ciega que se debe de tener para que nos podamos ir al reino de los cielos, ¿no? Acá los jesuitas dijeron, no, se rebelan y empiezan a introducir el conocimiento, la sabiduría. Y dice, como su fundador, Ignacio de Loyola, adquirió la gracia de poder saber y confrontar y enfrentar al diablo. La gran mayoría de ustedes, como católicos que son o que somos, sabemos de la famosa oración y la cédula de San Ignacio de Loyola, que se pone en las puertas de la casa para que el demonio no entre, porque es la forma de que dice, diablo, no pasarás, no entrarás. Entonces Blatty, en esos estudios que realiza, él estuvo en colegios católicos,
y al final tuvo mucha participación en colegios también jesuitas, adquiere esa parte en donde se pone en duda la cuestión de la creencia ante la ciencia. Y es por eso que él toma a los jesuitas, porque también hay ¿cómo se le llama esta? Otra parte que son los benedictinos, los de San Benito Abad, que son los de la famosa oración de San Benito, ¿sí? De la famosa cruz de San Benito, que es la que se utiliza en el exorcismo y que ahorita tú hablas en la cuestión de Constantín, en donde sale esa famosa medalla. Y entonces es en donde este cuate realiza los exorcismos. Acabo de comentar durante la exposición que el exorcista marca los parámetros para las posesiones subsecuentes dentro de la cinematografía. Todos están cargados de los puntos principales que tanto Blatty como Friedkin dejaron o asentaron en el exorcismo. La posesión, la confrontación. Sí, hay una parte que dentro del exorcismo dice que el reflejo lo puedes captar en un espejo. Los entes los absorben en un espejo porque los espejos son puertas tridimensionales o bien puertas astrales en las cuales se pueden convertir en un portal de acceso a planos, ¿sí? Espirituales. Entonces es por eso que Constantín pone el espejo, absorbe el demonio y lo arroja antes de que sea un cuerpo. O sea, son diferentes formas de confrontar y de exorcizar. Pero sí, la base de todas las películas que siguieron al exorcista en cuanto a posesión demoníaca, han venido de la mano de esta obra. ¡Name, Name, Name! ¡Lo escuchamos! ¡Es su oportunidad! Hola, buenas noches. Tengo dos preguntas, Vicente. ¿Sí? La primera es sobre la escena cuando... Es una de las escenas finales cuando ya logran sacar al demonio. Me llamó mucho la atención que comentas que en la novela es uno de los sacerdotes el que le pide, cuando ve a su compañero muerto, le pide que se lo lleve a él. Pero eso es en la novela, ¿verdad? Porque en la película yo entendí que sale despedido el demonio y lo avienta por la ventana. Entonces me gustaría que me aclararas esa escena ya en el film. Y la segunda es sobre si tú crees en lo sobrenatural. Y felicitarte, me gustó mucho. Gracias. Muchas gracias, Name. Mira, la novela sí se hace la confrontación. Recordemos que Demian está junto al padre Carras y ya cuando es tentado, cuando el ente se convierte en su mamá en la novela, el padre Merrin lo hace salir de la habitación, lo hace salir para que no se doblegue ante las tentaciones del maligno. Y cuando regresa ya el padre Merrin está infartado y entonces es cuando lo agarra a la chica y la empieza a zarandear y le dice que al demonio lo confronta y dice, sal, vente en mí y deja en paz a esta niña. Entonces en ese momento en la novela entra en él el espíritu y se arroja por la ventana. Es prácticamente la misma situación en la película. ¿Sí? Nada más que recordemos que en la remasterización que se hizo o en la nueva versión donde se le agregan 11 minutos más, ahí se juega con otro tipo de escenas. Yo les voy a ser franco, la última película ya no la vi, de esta parte donde hace el paso de la araña y donde al final prácticamente sale el demonio y lo avienta, esa parte ya no la vi, ¿sí? Porque yo me quedé con aquella de 1973, que la he visto bastantes veces, pero digo, solo no he visto. La novela sí describe, te recomiendo mucho, incluso yo iba a sacar ahí parte del diálogo, pero dije, no, se los voy a espolear, porque ahí es donde también
el demonio da el nombre de quién es, y pues no valdría la pena ahorita echarles a perder la novela, mejor léanla. Pero sí está muy bien cuidada, ¿eh? En la de 1973 sí está muy bien cuidada la escena en cuanto el padre Carra se enfrenta al ente, ¿sí? Donde prácticamente toma a la niña, la zarandea, la golpea y se pasa el demonio y sale expulsado por la ventana. Y si creo en las cuestiones paranormales, sí creo en las cuestiones paranormales, creo en el bien, creo en el mal, creo en las energías que se mueven y fluyen, se materializan, nosotros materializamos la energía, nosotros les damos esa parte de materialización de forma y figura, pero sí creo en ella, tanto en el aspecto espiritual, en el aspecto filosófico. Sabemos que hay una ley hermética que dice que como es arriba es abajo, y como hay bien, hay mal, y como hay un Dios, hay un diablo. En todo este tipo de devenir, sin meterme mucho en otras áreas, pero que me voy a la literatura, en un libro muy bonito que se llama El Evangelio según Jesucristo de José Saramago, hay una parte en donde convergen los tres, Jesús, Dios y el diablo. Y entonces firman un pacto, y le dice, una vez que se va el diablo, le dice Jesús a Dios, le dice, oye, entonces, ¿qué onda contigo? O sea, si ya lo tienes aquí, ¿por qué no acabas con él? ¿Y por qué él está tan convencido de que tú firmes un pacto conmigo para que esto dure por los siglos de los siglos santos eternos? Amén. Y entonces Dios le dice, ¿verdad? Dice, es que si yo dejo de existir, él no estaría ya. Entonces no puede haber Dios si no hay un diablo. Y no puede haber un diablo si no hay un Dios. Ese pasaje en el Evangelio según Jesucristo a mí me dejó así, con los ojos abiertos, diciendo, ah, caray. Había escuchado muchas veces, había leído al respecto, había estudiado sobre ese aspecto filosófico, en donde dicen que Dios y el diablo es uno mismo, que el diablo es un seudónimo que utiliza el Señor para cuando tiene que hacer cosas de mala reputación, no quemar su buen nombre. Pero bueno, ya es en la creencia de cada quien, la religión que cada quien profese. Pero en mi caso personal, sí creo en ese tipo de manifestaciones, sí le doy el aspecto a lo paranormal, a lo extranormal, al sentido donde realmente hay Dios y hay diablo. ¿Quién más desea? Aquí está el maestro Rodrigo, celebrando las afirmaciones del maestro Vicente. Yo quiero participar. Adelante, maestro Rodrigo. Miren, bueno, yo no creo en las cuestiones paranormales. No lo creo. No creo en ellas. Nunca he pasado por una, ni he sabido de alguien cercano o lejano que haya pasado por alguna situación así. Sí creo que en las personas existe el bien y el mal. También creo que la psicología juega un papel muy importante en nuestras creencias, en nuestras apreciaciones, por lo que la misma sociedad nos comenta. Si ustedes se fijan, la mayor parte de la gente ahorita en el país no cree en el coronavirus, hasta que no lo ve presente con gente cercana. Pero sí creían en el chupacabras. Y las dos cosas son muy diferentes. Una sí existió y la otra no existió. Pero conforme las opiniones van tomando parte en la humanidad, entonces esa parte que tenemos nosotros del bien y el mal va tomando su rumbo. Y esa misma creencia o no creencia hace que la psicología del individuo o la parapsicología del individuo lo vaya encaminando hacia uno u otra cosa.
Por ejemplo, la película, ya se ha hablado mucho de los actores, de las cosas que sufrieron algunos, que tuvieron un papel importante en la película, pero por ejemplo no se ha hablado de los camarógrafos, de los iluminadores, de los que ponían el set, y todos ellos también son parte de la película. O sea, en un cuarto tan pequeño donde está la chica recibiendo el exorcismo, hay tanta persona que no puede haber un acto ahí paranormal. Todos están actuando. El director les está diciendo qué deben hacer para transmitir lo que él quiere que nosotros veamos. De ahí que la película, por muy real que parezca, no lo es. Es una simple película. ¿Por qué nos parece menos angustiante el libro que la película? Porque en el libro no tenemos todavía el punto de vista del director, del productor y de los actores, y nosotros mismos somos director y actor y productor cuando estamos leyendo el libro y le damos la interpretación que queremos darle. Por eso nos parece que no es tan aparatoso el libro como la película, pero ya en la película juegan lógicamente, otras formas de ver las cosas. Yo siempre preferiré el libro sobre la película. De todos modos, se me hace una excelente presentación del maestro Vicente, el análisis que hace de las dos cosas. Yo no he visto la película ni la voy a ver. No me gustan las películas de terror, tampoco las de comedia. Me gustan más las películas de tipo histórico. Pero bueno, me parece interesante la forma en que lo abordó y pues la enseñanza que nos deja, ¿no? De saber que hay un análisis comparativo y que además en este caso el guionista es el mismo que escribió el libro, a diferencia de otras películas donde el guionista es muy diferente al creador del libro. Gracias. Gracias, maestro Rodrigo. Connie Olmos, adelante. ¿Se escucha? No escuchamos. Ay, Ahora sí. perdón. Ahí se escucha ya. ¿Ya? Sí, es que quería cambiar la cámara. Sí, gracias. Bueno, a manera de comentario, los jesuitas fueron creados por el Papa, creo, Pablo III, para contrarrestar la reforma protestante. Y entonces los jesuitas fueron los defensores de la fe. Eran militantes, el ejército de la Iglesia Católica contra reformistas. Entonces, ellos propagaban la cultura, la fe, pero no dentro de los conventos, sino salían fuera y fueron precisamente fundados como la Compañía de Jesús en Francia, donde se originó el movimiento, bueno, junto con Alemania, del protestantismo. Eso a colación de por qué ellos eran autorizados como exorcizadores, al igual que los dominicos. Aquí en Zacatecas había un sacerdote, bueno, dos sacerdotes, que se necesita permiso de Roma para practicar el exorcismo. No cualquier sacerdote puede ser exorcista. Uno de ellos, que no sé si quienes lo hayan conocido, era dominico y ya falleció, el padre Mazoco. Él era exorcista. Y también el padre Luis Salazar, que acaba de fallecer de lupus hace como un mes.
No conozco yo otro sacerdote con esta autorización en Zacatecas, pero sí los hay. O sea, pero se necesita una preparación especial y autorización de Roma. Bueno, eso a colación. Felicito al maestro Vicente, no sé si se fijaron que se caracterizó. No sé si es casualidad o solo yo lo noto. Ya usted me lo aclarará, maestro Vicente. Aparte de que ambientó el lugar en donde está exponiendo, y eso pues es muy atrayente. Le felicito también por los efectos de luz, cuando puso el soundtrack de la película también, y pues fíjense en su vestimenta, o nada más a mí se me figura. Bueno, los efectos especiales de esta película, que yo sí los vi, yo sí la vi completa, fue todo un éxito. Creo que recaudó casi 31 millones de dólares en aquel tiempo. Es que no te dejan en paz los efectos de luz ni de sonido. Entonces te tienen agarrado de la silla del cine todo el tiempo que dura el film. Y a mí me parece muy interesante que antes, que no había efectos especiales, todos estos movimientos que Regan hace, inclusive camina por las escaleras como araña, o sea, como para atrás, y luego va escupiendo sangre, etcétera. Pero ya hablando de lo religioso y las cuestiones más profundas, a mí sí me impresionó, bueno, pues en la formación católica que se tenía, y antes pues las chicas estudiábamos en colegios privados, muchas y así. A mí me impresionó mucho el atreverse a exponer, porque sí se me hace innovador, pero también transgresor, el acto de la violación con un crucifijo, violación o masturbación, que se hace Regan, frente a los actores. Esta escena es muy fuerte, o será que como yo la vi de adolescente, yo nací en el mismo año del maestro Vicente, así es que pues también era adolescente en aquellos años del 74, pues no tan adolescente, pero éramos niños. Pues sí fue muy impactante, y más como mujer, porque ni siquiera uno sabía de estas situaciones. Entonces esto te lo presenta la pantalla, y es una cosa que a mí sí me impactó. O sea, fue lo que más me impactó, la utilización de un crucifijo para hacer una escena de este tipo. No sé qué opinión les merezca a alguno de ustedes, al mismo maestro Vicente. Y por último, bueno, penúltimo comentario, también les puedo decir que después de la película se popularizó mucho el juego de la Ouija aquí en Zacatecas, y se estilaba que nos juntábamos en las casas a jugar Ouija, y a veces sin permiso de los papás. No sé quiénes las compraban, pero siempre aparecían. Entonces en aquel tiempo se hizo, pues o sea, el juego se vendía, y se vendía bien, o sea, era algo, yo lo llegué a jugar, y la verdad no sé quién movía la flecha hacia los nombres, pero se supone que se mueve sin tocarla, como la pura energía, pero yo sí la vi moverse, más no sé si alguien la tocaba o no, no lo recuerdo muy bien, porque uno pregunta y te dice y te predice el futuro. A lo que yo voy es, y le pregunto al maestro Vicente, si el que busca encuentra, porque Regan comienza con este juego, quizá con un personaje que no existió, o sea, este capitán, no sé, quizá era imaginario, que supuestamente pues la violó, la explicación médica que le querían dar, pero ella con este juego diabólico como que le dio apertura al demonio en su vida. No sé si crean ustedes o crea el maestro Vicente
precisamente esta frase, el que busque encuentre, es como si yo voy con un santero, que se usa mucho en el Golfo de México, en Cuba, y yo le doy apertura a estos espíritus para que rijan mi vida, o si yo también invoco por medio de una secta, o me hago, por ejemplo, seguidora de la Santa Muerte o de algunas sectas satánicas, pues uno abre su espiritualidad a este tipo de cuestiones que después se somatizan. Ese sería mi comentario, y también que si me responde sobre la caracterización. Gracias, Connie. Tremenda intervención, tremendísima. Te escuchamos, Vicente Frausto. Gracias, Connie. Mira, precisamente les puse aquí una de las diapositivas que yo usé de fondo, en donde Reagan se está masturbando con el crucifijo, y que realmente eso fue motivo para que la Iglesia Católica censurara la película y la tachara de satanista. No solamente ese aspecto, en el momento de que yo toco el demonio y la sexualidad que se explota dentro de la película El Exorcista, también hay otras escenas en donde se da la cuestión del aspecto incestuoso, ya que en una de las escenas Reagan toma a la mamá y la acerca a su vagina y le dice, lámeme, perra, ¿sí? Entonces ahí es donde también esa posesión empieza a manifestarse sobre la cuestión de los trastornos mentales que se pudieran dar. Hablando de que Blatty y Friedkin quieren interpretar esa lucha entre la ciencia y la creencia. No están inclinando la balanza hacia ningún lado. Dicen, aquí están las cosas, señores. Está el aspecto médico, está el aspecto científico, está el aspecto religioso y está el aspecto paranormal. Ustedes son los que tienen la mejor opinión. Hablaba el profesor Rodrigo sobre el mundo de gente que había en el cuartito filmando a las escenas. Y sí, efectivamente, aquí podemos ver cómo está la cámara enfocando a Reagan y cómo están ahí dos personas, que es el director, que está al fondo, que apenas se alcanzan a ver sus manos, y el camarógrafo. Entonces, ciertamente la materialización de estas energías, como ustedes o como todos quisiéramos llamarles, llega el momento en que sí hacemos la sintomatología y las transformamos en efectos de nuestro cuerpo, se hace una patología, ¿sí? Entonces, ahí es donde la ciencia empieza a pelear con la creencia. Les quise poner esta parte porque es una de las escenas que también marcó psiquiátricamente o psicológicamente a Reagan, y que la hizo después adicta a las drogas y al alcohol, y fue el fracaso como actriz. Y sobre la cuestión del que busca encuentra, claro, el que busca encuentra, ¿sí? No podemos negar una existencia, ¿sí? En el momento de que le damos el sin razón. Yo no puedo decir no creo en Dios cuando estoy prácticamente materializándolo al hacer la negación. Aquí es una cuestión filosófica, es una cuestión teológica. Y dentro de la religión católica, porque no me voy a referir más que a la católica, desde su libro sagrado, que es la Biblia, manifiesta el aspecto divino y diabólico. Desde el momento en que Luzbel, ¿sí?, o Lucifer, es arrojado del cielo, que lo hacen descender, desde ese momento se crea el mal. Y no es una cuestión de quién tiene la razón, sino simple y sencillamente son los acontecimientos que en una religión se toman de base para los actos de fe. Aquí, en una entrevista que le hacen a Blatty sobre la película, no sobre la novela, sobre la película, él dice, yo nunca quise hacer una película de terror. Ah, caray, lo que quise hacer fue un acto de fe, porque transformando el mal contra el mal, se llega al amor en cuanto el sacerdote da la vida por una niña.
Y ese acto de maldad se convierte en un acto de bien, y ese acto donde él no creía ya, donde su fe estaba flaqueando, se convierte en una fe verdadera y lo lleva hacia la cuestión de la divinidad. Les digo, me estoy refiriendo al aspecto católico. Y sí, el que busca, encuentra. El que toca la puerta, se le abre. Por eso muchas veces dicen, cuidado con lo que invocas, cuidado con lo que dices, porque lo atraes. ¿Sí? Y las invocaciones son afirmaciones positivas que se pueden materializar. Y si existe la materialización en la invocación. Entonces, ahí lo dejo. Muchas gracias. La caracterización, sí me caractericé. El maquillaje es creación de mi hija Camila. ¿Sí? Ella le gusta mucho esto de la cuestión de los maquillajes y le pedí que me caracterizara para el día de hoy. ¿Sí? Espero haber logrado el propósito. Gracias. Adelante, maestro Rodrigo. No quería participar, estaba levantando la mano para felicitar al maestro Vicente por su caracterización. Excelente. Gracias, maestro Rodrigo. Bueno, Abigail, Lupita Sánchez. Vamos a escuchar a Lupita Sánchez y luego al ingeniero Francisco González. Gracias, profe Efraín. Vicente, pues para felicitarte, estuvo muy padre tu presentación. Al contrario a lo que dice el profe Rodrigo sobre este tipo de situaciones sobrenaturales, yo pienso que yo por eso nunca la quise ver. La acabo de ver esta semana apenas, porque en un tiempo cuando yo anduve mucho en grupos de la iglesia y mi mamá también era servidora y participaba mucho en encuentros religiosos. Sucedieron cosas difíciles de explicar que mi mamá y otras personas presenciaron al andar en este tipo de actividades, y por eso a lo mejor me causaba a mí realmente miedo, era un miedo muy real, porque era algo muy cercano, de cosas que sin ver la película yo había visto como las personas hablan en otras lenguas o hablan con otras voces y tienen fuerza que varios hombres no pueden con ellos. Entonces, ese tipo de cosas yo ya las había escuchado antes de ver lo que sucede en la película, así que quizá era lo que a mí me causa miedo. Muchos pueden decir, los efectos están ya medio ranciecillos, ya pasados de moda, muy chafitas, que podríamos decir, pero el miedo yo pienso que proviene de esa fe o de ese miedo que a lo mejor nos transmitieron en la iglesia al mal. Si te portas mal, te van a pasar cosas malas, cuando te mueres, el demonio, ese tipo de cosas nos lo transmitieron en nuestra fe por cuestiones religiosas y pues por eso yo pienso que nos hace temblar este tipo de ideas, ¿verdad? Aunque yo no soy así súper creyente, pero conozco casos y he visto y presenciado cosas que dice uno, pues algo debe ser cierto. Entonces, sí nos provoca ese miedo angustiante al temor a lo desconocido, ¿no? Entonces, pues te agradecemos mucho, estuvo muy padre la presentación en blanco y negro y luego sales tú ahí todo maltratado después de haber terminado el exorcismo. No sé si eres el padre que se murió del ataque cardíaco o el que se arrojó por la ventana. Pero felicidades, Vicente. Gracias. ¿Quieres agregar algo, Vicente? Para luego darle la palabra al ingeniero Francisco González. Solamente agradecerte, Lupita. No sé cuál de los dos padres sea o si soy Reagan. El caso es que quise tomar parte de la representación de los sacerdotes jesuitas, la transformación que fue dando Reagan en el momento de su posesión, y es lo que traté de expresar en esta personificación. Muchas gracias. Ingeniero González, lo escuchamos.
Así que, vale, ¿verdad? Me da pena cuando hablan así porque eso no soy. Así que soy diseñador. Bien, Vicente, al igual que todos, así que felicitarte por la exposición, me gustó mucho. Y ahora sí que, desde el punto de vista del libro, no sé si has visto una película llamada El exorcismo de Emily Rose, que una de las frases favoritas que nos es que no estás del lado de ninguno, ni del diablo, ni del exorcista, ni nada, sino de una abogada que trata de que no metan a la cárcel al padre que hizo el exorcismo y que salió mal. Que la frase de la chava que dijo, es que como nadie quiere creer en Dios, yo les voy a mostrar al diablo. Y eso es algo muy, muy parecido, sobre todo estas películas que gustan mucho, por ejemplo, en Estados Unidos, porque allá son de mayoría luterana. Entonces, ellos no creen en esto, no creen en el exorcismo y no creen en estas prácticas. Y cuando por X o por Y causa entran en conflicto con algo así, tienen que hablar así que con un sacerdote católico, porque van a su iglesia y les dicen, lo siento, pero es que nosotros no, nuestra iglesia no cree en esto. Así que sí hay muchos casos de gente que ha tenido problemas que lo llevan a terapia, lo llevan aquí y no les pueden ayudar y les dicen, y cuando van con sus reverendos o como se llame, les dicen, es que nosotros no creemos en esto. Entonces, el que yo vaya a darte una bendición sería como admitir que la iglesia luterana también cree en este tipo de prácticas y les dan las gracias y así que les dan hasta teléfonos de sacerdotes católicos que les puedan ayudar. Sí, o sea, y por eso gusta mucho este tipo de cosas, porque es algo ajeno, así que ajeno a ellos, cosa que, por ejemplo, nosotros, con lo de santeros y cosas así, es un poquito más común que la gente crea aquí, en posesiones, eso. Y de la película, por ejemplo, pues ahora sí que toda la maldición se hizo por lo que vi que 9 muertes durante la filmación, no fue, o sea, aunque haya mucha gente, si tú estás en un trabajo, por ejemplo, en una obra de arquitectura, y se te mueren 9 albañiles, no, algo anda mal. O sea, eso no te puedes tapar los ojos. O sea, todavía dijeras que durante la filmación, que atrás, tras bambalinas, que años después cuando se estaba ya en cartelera, ok. Pero durante rodaje, eso fue lo que, por eso se sacó de onda la gente. Ya cuando después se enteraron de que ya se había exhibido la película y la gente se empezó, oye, ¿sabías que el actor fulano de tal y el tío de tal personaje y fulano y fulano, y así, ¿no? Eso sí, cosa de... Y luego me encantó con lo que usaste de, por ejemplo, de la música, que, o sea, que el mexicano, que Gonzalo, o sea, yo ya sabía que el mexicano, que Gonzalo Gavira fue por el audio, él estuvo en el equipo que ganó el Oscar, por el audio de El Exorcista, que él estuvo también en El Bueno, el Malo y el Feo, y ese tipo de cine donde el sonido, mientras nadie dice nada, solo se están viendo y está el sonido. O sea, eso es lo que realmente da la vida a ese tipo de películas, y por eso a veces da más miedo que los libros. Porque tú no te puedes llegar a imaginar, o sea, te puedes imaginar sonidos de la naturaleza, pero no música. Por más que leas, no puedes imaginar lo que alguien va a meter con la música. Y eso sí cambia todo el rollo. O sea, así que, así que para darle vida a la película era lo que les estaba comentando, de que esta niña pidió que por favor en la revisión pusieran la escena de que ella caminando como araña, porque le dolió mucho, la lastimó de por vida, y que no hayan pasado esa escena en el rodaje final, pues le afectó más que la lastimada de la espalda, porque no es justo, batallamos mucho para hacer esa escena, y que no la pusieran en la película,
pues como que sí le dolió. Y ya al final, cuando hacen la remasterización y todo eso, ya la ponen. Y así, la pregunta que, ya, la última, ¿verdad? Es si has visto, o sí que la precuela. O sea, sacaron una donde se toca muy poquito cuando va a ver la figura que tú pones del demonio ese. Uh-huh. Y no son muchas páginas del libro, pero lo toma muy, muy por debajo, como algo que ya pasó. Y es así que la venganza del padre contra el demonio que él una vez vio en África. Y ves que hicieron una película basada en ese evento. No sé si tú lo has visto y quería ver qué tan parecida era esa parte con lo del libro. O sea, vuelvo a decir, porque de todas las películas basadas en esa saga, esas ha sido la única que me ha gustado. O sea, aparte de las originales, de las primeras, esa, la que sacaron de la como precuela, si se podría llamar así, ha sido la única que sí me ha dado miedo. Por eso quería preguntar si la habías visto. Mira, del Exorcista vi varias. A ver, no ubico la precuela que tú dices, pero vi El Exorcista, El Hereje y luego El Exorcista 3, que es donde supuestamente el padre Carras ya está en el sanatorio, en el psiquiátrico, y que no murió supuestamente. Pero sí vi una donde el padre Merrin está en un país, ¿sí? En donde está el demonio, Pazuzu, ¿sí? Y donde se da la cuestión de la enfermedad, porque ya ves que dicen, es el diablo de la enfermedad, de la misma enfermedad, pero no la recuerdo bien, ¿eh? La verdad yo te voy a decir, yo tanto El Hereje como la 3 y otra precuela no me causaron ningún impacto debido a que para mí otra película de terror como El Exorcista no hay, ¿sí? Sí, de repente veo películas y sí me sacan el susto porque pues tengo que admitirlo, pero así con ese miedo que da desde que se escucha la música, nada como El Exorcista, ¿sí? Nada como El Exorcista para mí. Pero sí he visto 3 o 4, son 4 películas del Exorcista que he visto. Sí, se llama El Comienzo. El comienzo, ese. Es donde el padre es joven. Uh-huh. Y da la de que él también quiere dejar el sacerdocio para ser arqueólogo tal cual o algo así, y este encuentro con él es lo que, así que tratan de hacer así como línea de cómo fue también las dudas que tenía el padre al que él estaba. Por eso él empatizaba mucho con el padre joven, porque decía ese mismo miedo y ganas de salirme de todo esto, fue lo mismo que yo tuve, hasta que tuve esta experiencia. Por eso él empatizaba mucho con el padre. Sí. Esa película del comienzo solamente toca algunos puntos donde el padre Merrin aparece en el prólogo de la novela, ¿eh? Ya ves que en el prólogo él está haciendo las excavaciones como arqueólogo y precisamente es donde se encuentra con una imagen de Pazuzu, y es donde él ya siente la premonición de que algo va a suceder, pero solamente es en el prólogo. Bueno, no sé si haya más preguntas. Judy felicita entusiastamente al maestro Vicente Frausto por su exposición. Ya son arriba de las 8 de la noche. Ustedes dirán si continuamos con este enriquecedor diálogo, donde fortalecemos, evidentemente, a partir de las dimensiones de fe de cada quien, nuestra cercanía a Dios. Necesito yo firmemente decir esto, porque necesito decirlo desde mi alma y desde mi corazón, como un creyente inmarcesible en Dios y su gloria. Ustedes dirán si ya concluimos y le pedimos a Vicente, ya son arriba de las 8 de la noche,
algunas palabras concluyentes, o ustedes, igualmente, si desean invariablemente una participación de este grupo fabuloso de comunidad que aprende todos los días y todo el tiempo de todos. Los escucho si desean intervenir. Los escuchamos si desean intervenir. Pues todavía nos queda la rifa. Apagaste tu micrófono, Efraín, pero supongo que debes de estar diciendo que vas a pasar el micrófono a Efraín. Gracias, Abigail. A reserva de la valiosa aportación de todos y cada uno de los integrantes de esta comunidad que aprende, y antes de la rifa, ¿qué les parece si le pedimos a mi hermano José Vicente Frausto Valadez que concluya de forma concreta la temática, y luego, ahora sí, cedo el micrófono a los que organizan y realizan la cuestión de la rifa del libro? Muchas gracias, hermano Efraín. Bueno, conclusión. La novela El Exorcista realmente es una novela que en el género del terror, del horror, ¿sí? Finca las bases para las novelas subsecuentes, y que derivado de ella, con una grandiosa adaptación del guión de su propio escritor, pues le da continuidad a esa majestuosa película. Entonces, no se puede separar la novela de la película. Si no han leído la novela, no importa, con el hecho de que vean la película prácticamente ya leyeron la novela, porque les digo, está tan bien cuidada, que solamente son algunos los detalles o las líneas que no se tocan en la película, pero prácticamente es la fase de la novela hecha imagen. Creo que es la mejor adaptación que yo he visto de todas las películas que han derivado de novelas, ¿eh? Yo no veo a Gabriel García Márquez en su tiempo dirigiendo El coronel no tiene quien le escriba, ¿no? Creo que ahí hubiera sido otro tipo de película. Incluso este señor Fernando Luján hubiera tenido que cambiar su actuación tan mala, pero no tuvo la oportunidad Gabriel García Márquez de meterle mano al guión y tampoco poder haber estado al frente de la dirección, pero Blatty sí lo hizo. Prácticamente él realizó toda la obra. Así concluyo yo. Gracias. Gracias, hermano José Vicente Frausto Valadez. Pienso yo que como moderador, en este momento, termina mi responsabilidad, a reserva de lo que ustedes me digan. Cedo el micrófono a la organización para la rifa del libro. Que tengan buenas noches. Gracias por esta oportunidad de aprendizaje, que para mí fue extraordinaria, estupenda, grandiosa, llena de luz. Buenas noches, hasta dentro de 8 días. Ya. Bueno, ahora sí que sin a reserva de que ya es como la presentación, o no sé si ¿vas a decir algo? ¿No? No, ya te cedemos los micrófonos para que nos des el libro. Aquí nos corresponde. ¿Alguien lo quiere? ¿Ya supieron cuál es? Yo me lo perdí, no sé en qué estaba viendo. Repítenos, por favor, el nombre del libro. Sí, y adelante con la rifa, por favor. Muy bien, ahora. Buenas noches. Como saben, soy Francisco González y ahora daré inicio a la rifa del libro. Esta noche el libro a rifar será Mala Gente, de Alberto Ortiz.
Introdujimos los nombres de los participantes a una base de datos, los cuales una ruleta virtual escogerá un nombre al azar. Haré girar 3 veces la ruleta y el nombre que resulte será el ganador. Mucha suerte. A ver, dejen, comparto mi pantalla. Ay, okay. Yo no me he ganado nada. Tal vez hoy sea el día. Sí. Déjame primero. No, dije va a ser más fácil. Ah, ya. Ya lo encontré. Disculpen, es que cuando comparte uno pantallas, ya no puedes escoger las partes de arriba de las pestañas. Y tienes que dejar de compartir para... Compartir. Muy bien, ahí está la ruleta. Empecemos. Y dice una. Dice 2. Y dice 3. ¿Cómo saben la ruleta son números totalmente al azar, así que sí podría pasar esto. Así que el ganador fue Miguel Frausto. Felicidades, Miguel Frausto. Sí, siga. Yo supongo que deben de tener tus datos. De no ser así, manda un correo y te harán llegar el libro, o te dirán cómo hacerte llegar tu libro. No sé, porque estuvo al principio ahí, Mike, estaba como Mike en el chat. Sí, es mi sobrino, es de San Francisco de Rincón, Guanajuato. De cualquier modo les hago llegar los datos para que se pongan en contacto con él, y yo creo que si voy en Año Nuevo a festejar con ellos, allá me llevo su libro. Muy bien. Así que con esto concluye la rifa. Así que... Pues muchas felicidades y ¿qué se puede decir de esta presentación? A ver, no sé si así que para el archivo, que nada más enciendan sus cámaras un ratito para que estén los más... Ay, no. ¿Listo? ¿Sonrían todos? Nos faltan ahí 5 cámaras. A ver... Sí, que al cabo nos va a hacer un ratito. Yo les quería decir que siguen sin suscribirse al canal de YouTube. Creo que nada más están 18, 19 suscriptores y pues invitarlos a que lo hagan. Gracias, Connie, por recordárnoslos. De igual manera, los invitamos a participar en el Café Literario, que también se pueden mandar un correo a Horizontes de Identidad, que ahorita alguno de mis compañeros me hará el favor de escribirlo en el chat, donde pueden mandar un correo e inscribirse al grupo. Pues bueno, dijo Connie, ¿qué más de decir de esta exposición? Maravilloso. Vicente, en lo personal me encantan las caracterizaciones y eso me gustó, me fascinó desde un inicio. Felicidades, felicidades por tu exposición y pues, ¿qué más decir en esta noche tan agradable? Y que yo no sé si ustedes se quieren ir ya a apagar sus luces, pero tal vez yo no. Pues por lo pronto, en nombre de la Sala de Lectura Eugenio María de Hostos y Bonilla, a través de su Café Literario, la Fundación Más Lectura, Un Mundo Mejor y Horizontes de Identidad, Ateneo de Zacatecas, le damos las gracias a Vicente por su valiosa participación el día de hoy. No sin antes mencionarle que es acreedor
a un diploma, permítame que ya lo perdí. Es acreedor a un diploma que... Ay, perdón. Ya lo tiene. Ok, bueno, él ya lo tiene, pero yo se los... Literatura y cine, recodificación de historias. La Sala de Lectura Eugenio María de Hostos y Bonilla, a través de su café literario, la Fundación Más Lectura y un Mundo Mejor y Horizontes de Identidad, Ateneo de Zacatecas, otorga el presente reconocimiento a José Vicente Frausto Valadez por su destacada participación en el ciclo de exposiciones Literatura y cine, recodificación de historias con el tema El Exorcista, Zacatecas, 3 de diciembre del 2020. Y lo firman 3 personas muy importantes, entre ellas el presentador de esta noche, José Vicente Frausto Valadez, coordinador del Café Literario de la Sala de Lectura Eugenio María de Hostos y Bonilla, Guadalupe Selene Sala Sánchez, presidenta de la Fundación Más Lectura y un Mundo Mejor, y Erika Fabiola Flores Puentes, presidenta del colectivo Horizontes de Identidad, Ateneo de Zacatecas. Pues bueno, aparte de ese maravilloso reconocimiento, tiene 2 divinos libros a los que es acreedor por el solo hecho de haber tenido una presentación. Y son los siguientes: De Amores y Otros Cuentos, antología de Inés Arredondo, y la genealogía de Margot Glantz, libros conmemorativos del 2019 y 2020, respectivamente, del Día Nacional del Libro. Y pues bueno, yo creo que en esta noche, pues solo nos resta agradecerle en especial a nuestra presentadora principal, que desafortunadamente tuvo problemas, a la maestra María Guadalupe Sánchez, a nuestro moderador Efraín Gutiérrez de la Isla, a quien estuvo a cargo de la ruleta, Francisco González, al que se encarga de la relatoría, Rodrigo Sáenz, a nuestra experta en grabación, Nancy Alonso, y compañeros que nos apoyan en otras ramas o en otros momentos, como lo es Carmen Arteaga, José Name, Erika Flores, obviamente su servidora, Abigail Gallegos, y no se hable más de nuestro magnífico presentador, Vicente Frausto. Pues bueno, sin más por el momento, nos despedimos de ustedes, invitándolos a participar el próximo lunes 10 de diciembre con otra película y literatura que tal vez nos deje igual que hoy. Drácula, con el expositor Francisco Javier González Troncoso. Sin más por el momento, agradezco su presencia, invitándolos a que entren, ya lo dijo Connie, a la página de YouTube para volver a ver las presentaciones que no han visto o volver a repetir esta espeluznante historia. Sin más por el momento, que pasen una linda noche. Y como diría el compañero Vicente, felices lecturas. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a ti, Vicente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias.